Juan Ramos Cruz. Don Juan Ramos Cruz. Un aplauso para él. Los hombres que nos dieron la tierra, nos dieron pueblo. Aurelia Hernández Velasco. Aurelia Hernández Velasco. Don Fidencio López Hernández. Un aplauso para el matrimonio que todavía está con nosotros. Rosa Sánchez Barrios. Doña Rosa Sánchez Barrios, la abuelita al frente porque son parte de la historia de nuestro pueblo. Otilio Bautista López. Otilio Bautista López, un aplauso para don Otilio para animarlo a que pase. Siéntese ahí, don Otilio. Muy conocido don Otilio, ¿verdad? Todos lo conocemos a don Otilio. Antonio Cruz Hernández, don Toño. Don Toño Cruz Hernández. Despacito, don Toño. Gracias que está aquí con nosotros todavía. Fidelia Gabriel Gómez. Fidelia Gabriel Gómez. Don Daniel Bautista Reyes. Don Daniel, hace rato estuve con él platicando. Me da mucho gusto que todavía esté don Daniel con nosotros. Un ratito más que nos la están prestando. Julia del Carmen Cervantes. Julia del Carmen Cervantes. Aplauso para las personas que todavía nos quedan aquí. Doña Julita, perdón. Doña Julita. Juan Velasco Bautista. Don Juan Velasco Bautista. Don Juan Velasco Bautista. Don Juan Velasco Bautista. Catalina Hernández Martínez. Son matrimonio, ¿verdad? Creo que ellos son esposos, todavía están con nosotros. Antonio Bautista Paz. Don Toño Bautista Paz. Don Antonio Bautista Paz. Un aplauso para ellos. Y su esposa, doña Alejandra Cervantes Gómez. Antonio Santiago Martínez Martínez. Don Feliciano Santiago Velázquez. Don Feliciano y don Nicolás, los hermanos Feliciano y don Nicolás están por ahí. Bueno, creo que dicen que don Feliciano así por el problema de su caminar, ahí lo traen. Qué bueno, pobrecito. Ahí va, a pasos lentos, pero seguro. Don Feliciano. Alejandra Hernández López. Alejandra Hernández López. Pedro Viveros Zurita. Póngalo por allá, don Feliciano. Miren a don Feliciano que todavía cumplió hace poco, creo que 105 años, algo así. 106. Ya no llegaremos a esa madera como ellos.
Juan Hernández Rojas. Don Juan, adelante, don Juan. Vamos a mover esta mesa tantito, la corremos tanto para atrás, para que ellos se sientan ahí enfrente. No se tapen entre ellos. Otilio López Hernández. Otilio López Hernández. Doña Reinalda Carrasco López, que ayer nos echó un discursazo en la noche con nuestros hermanos de Mixtepec. Doña Reinalda Carrasco López. Doña Sara Gil Sandoval. Doña Sara Gil Sandoval y Fidel López Santiago. Martina Rojas Bautista. Doña Martina Rojas Bautista. Doña Carmen Salazar Ramírez. Doña Agustina Alvarado. Doña Agustina Alvarado. Sí. No sé si está por ahí mi mamá, que creo que también la invité, pero no quería venir. Hulda Palestina Gómez está por ahí. Delfina Aguilar. Delfina Aguilar. Creo que mi mamá no llegó. Pues ahí están los hombres y mujeres de Abasolo del Valle. Abraham Paz, don Abraham Paz. Ellos son los que nos dieron la tierra, los que consiguieron este espacio que ahora estamos disfrutando como pueblo que se llama Abasolo del Valle. Para mí es un orgullo verlos aquí sentados. Son pocos, pero a Rodríguez Lara y San Juan Evangelista. En ese punto ya el dueño les dijo, aquí van a partir ustedes hasta encontrar la mojonera de Solcuautla, que es la que divide el municipio de Ixtla, Playa Vicente y Rodríguez Lara. Así fue como ellos empezaron a delimitar un predio general de aproximadamente 24,000 hectáreas en los cuales estamos hoy viviendo, y así arrancó lo que se llama ahora Abasolo del Valle en su fundación, y así inició esta lucha. Yo no quiero pasar hablando porque a mí me gustaría que el plato principal son ellos los fundadores, y si algún fundador desea hablar y comunicarle a la gente del pueblo cómo se hizo, les pido que ellos hablen. Si es en mixteco, que lo hagan, porque aquí habrá compañeros que son traductores al español para la gente que habla español. Le pido a algún compañero por ahí, de los que están sentados, alguien que quiera platicar el sufrimiento y el trabajo que ustedes hicieron de llevar a cabo esta fundación de esta comunidad. Don Juan, don Otilio, don Margarito, alguien, aquí está el micrófono. Es de ustedes y este espacio para que ustedes se les reconozcan y se les dé el lugar que les corresponde verdaderamente como los luchadores que nos dieron tierra. Don Juan Hernández, desea usted, le pido que pase. Un aplauso para don Juan.
Bueno, mientras viene algún compañero más del educador que quiera dar una mención de lo que ellos quieran ayudar a todos los barrios. Sí. María.
Nuestros padres para contratar y comprar de los familiares, pero necesitamos. ¿Qué está tan animado? Eso creo y después uno puede abrir nosotros. Primero nos conocemos a las dos cantadas que cantamos. Las dos cantadas, me llaman todo el mundo con mi cantada. El diablo que grande y que fue que me va a decir que con las montañas no pueden acá. No, nosotros ya estábamos hablando de la tabla. Nosotros estuvimos toda la gente con el ciclo de vida. Que comíamos como trienal. Y los padres le dan la barra y le trabajo, y le trabajo. Una mancha blanca, cosas. Y decíamos en la primera palabra, Señor bienvenido, carta de la y nosotros creemos que sabemos que fue el municipio para crear el municipio de la radio, y la no se puede cargar con el niño y se cuida de la clase, se abre la familia, que cosa. Y pues no se trata tan seguro en el municipio, ni que hacer un 6 horas, julio 1957, 24 de julio, hay una nel salone che gira al municipio, 6 anni, si cerca di capire perché qua questa struttura non è scrittura, credo si cerca come la sopra. Yani ini untuk yang sesuatu di orang ramah desa yang jadi terus cakap hujan dan orang kalau ni orang kaki dia kena faham dia
ni que se lo metí lo era de la nada yo veo la ley de canto ya había suelta de que había suelta y pues la hasta noche la rasa rodilla la y agua y tu chica la rasa por el evangelista la chica y tu evangelista me salió lo que se echaba de un tini yo donde me aceptaron yo bueno no senté la chica y yo bueno no Mi tío solicitó mucha a su gente de Oaxaca porque sabía que no había tierras y él los trajo para acá. Chứ bây giờ thì cái công việc đúng thế cái nào có thể làm đi không bị gì đâu chi rồi không gì cái nó có thể làm cái nó là nó là những cái bao nhiêu người những số dài những cái nó bị chi rồi là cái thành phố chỗ chẳng thể những cái rất tin yêu rồi người sao rất trọng chất chít rất là thường xuyên như là đó có anh là người khéo thì sẽ trọng và chi những người có những điều rồi có phải gì thì cũng a 1954 bulan sacaron allí un gobierno antes que no venían ni siquiera các gì này làm cái rồi về cái là quan trọng là tên tu này là mission là nông cán miền là cái gì này chuyên nghiệp một phần là nên dùng là nên hoàn niệm ta lập thế rồi các gì này càng đen như yêu cố càng sự như tôi đen là làm cái sao là sẽ là tôi đi vào bây giờ không có gì cho nên là kia là gì là gì kia kia lúc đi thì bây giờ đi vào thì phải làm đồ đó là cái xin được tạm đi ra có thể rồi Yo vine a tomar luz en Santa María, no con amigos. En el estado de Oaxaca no hay terreno, un cachito nada más sembraba. Y cada lleno, sana, 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 vaya que quiere que llegue cada mundo de lindo, fue mi mamá fue na balazo na andi que digital na andi fire si na industrial Córdoba en un rato venido pero de Córdoba nos venimos en el tren y llegando a Villa Isla un carro, el dueño de ese carro, Martín Aguirre o Pancho Ortiz, esas dos personas acarrearon la gente para Calientillo. y suatu no me lo que se sabe a cuando papá y que me hace son culpa de que se ella con mi sirve que se le cae de tan no son ni cái thứ là cái gì à nó là những cái gì cái là những cái gì là những có được không mà lúc này
no tenían de comer, el terreno es muy estéril. Entonces los sacó de allí para que pudieran vivir otra vida, mejor los sacó. Fue a almorzar y él mismo los pagó sus pasajes para sacarlos de ese pueblo. El Señor les ayudó. Entonces entramos a Ciudad de Cementerio, ya había más, pues del mismo pueblo de Mozart, ahí. Entonces ahí estamos, ahí nos hemos instalado, como un giro ahí, pero cuando mi tío Severiano, que estaba aquí, entre la que iba a visitar su tío, al junto Bartolo. Entonces al llegar ahí, todo platicando de que acá en el Tarugo se ve que hay mucha tierra, rumbo a los tigres, adentro de la montaña. Y para llevar todas nuestras cosas que se utilizan en el campo, pues sí, lo veo problemático, pero nos orientaron que podrían tener un vagón de ferrocarril. Entonces nos vimos y ahí contratamos un vagón de ferrocarril hasta los Tigres y nos llevamos un vagón de separado, y ahí se fueron todos juntos. Llegamos a ese lugar como a las 5 de la tarde y ahí nos quedamos esa noche. Estamos con el dirigente del ejido. Ya nos quedamos ahí. Entonces, hacer otro día, dijo el señor, vamos a ir a la brecha. Cuando el grupo que veníamos era tío Severiano, Teresa Martínez, y junto a Sael López, mi papá, Ada López, mi tío Saqueo López, y los Flores, Gonzalo Flores, Gustavo Flores, y las Rosas, y qué Rosas. Y ahí se pasó el señor Martínez López, que iba hacia adentro una brecha de la Bombonera de Agua Fría, rumbo al juego Cimarrón, que decían en esa época. Y nos llamó, fue a platicar con nosotros, y nos dijo, mire señores, estos terrenos nos pertenecen a nosotros, y estamos viviendo aquí, pero no decimos que no les vamos a dar, si se unen con nosotros, en Calientillo estamos establecidos, ahora que no Calientillo, vayan el domingo, vamos a hacer una junta, y si en la junta los aceptan, entran al grupo de nosotros. Y así acordamos, fuimos a ese domingo, y se reunió esa gente, y tratamos el asunto, y ya el otro, un representante de agricultores que tenían ese terreno, y les aceptaban en el grupo, pues dijeron que sí. Y no es que imagina, calle que estaba en un tate de un tierra donde se halla, calle, todo desde acá, no pasa un mora, sabía, no va, sabía que hay que yo, y todo, oye, completa, yo voy a ir a y está caminando. Y se acaba de llegar. La casa chón, chón, pero va a estar cagando. Otro cosa que tengo que son ahí, bueno, bây giờ cái chuyện đó ra rồi, này, qua chuyện đó là để có một tổ phải không? Cái này, cái sao? Mình chỉ cái gì? Bây giờ của anh là nosotros una vez nos tratamos en Calientillo, que llegamos allá, pero ya las mentitas ya estaban unos 40 centímetros largos, y nosotros teníamos que soplar y todo, pues ya no pudimos soplar vivientes durante el tiempo que no teníamos trabajo. Íbamos a ese salón a trabajar,
Allí había una tienda grande y la dueña de esa era la mamá de la señora Estrella. Y trabajábamos, nos íbamos a las 6 de la mañana, regresamos hasta las 6 de la tarde. Y al fin de la semana dijeron que yo había hecho tantas tareas, tantas cada quien, y ya no dio un papelito ahí, tantas tareas, mejor acá. Y yo me dije que papel, dice, allá está la tienda, yo no voy a pagar. Y ya nos fuimos a la tienda contentos que nos iba a dar mi dinero. Y luego de que me dieron mi dinero, me dijeron, pues aquí está la tienda, lo que ustedes quieren. No, yo por la red, pues aquí se olvidó. ¿Para qué quieren comprar mercancía, maíz, todo lo que se aquí hay? Y así todo. La cosa es que no nos daban un centavo. Nada. Todas las rayas en pura mercancía. Eso le llamaban tienda de rayas. Không biết thầy đã lên tiếng ở đây đến chưa? Cách bà ta mình kia là ba chuyện như chưa cái là này bây giờ đi qua là gặp gì này bà ta về đi qua tuổi ta lên dưới anh chỉ có nói cái không chịu được khổ sự bạc nói những cái cái đó là những cái chuyện ôi chỉ có Bây giờ để ở đây tôi có vậy tôi để là rồi để xin chỉ như thế nhưng rồi không dễ dàng từ trái son là sinh tồn sinh tôi chỉ sợ là tôi cũng bây giờ nên bị sao vậy không là người ta không có gì chứ để cho nó dễ dàng và để कुछ भी कौन तो निकला तो तुम्हारा तो शेर को चुमासा दान को पावे मासा तो निकाला या मुझे तो धन्यवाद कर संगे की जाऊँ ¿De casa? No entiendes eso. Yo no voy a ir. Ya por la nada pasado, llegar a la buena matada. Ok, genial. Chỉ quan tay cho nó chắn nó chỉ quan điều đó rồi thì chiếc lan này riêng nó thì ra lên chọn rồi phải đợi cái khổ Se hacían un costado de raza de maíz que había antes, y de ahí los puros totales, que por los lados, allí se llevaba el pescado molido, el café, cualquier otra cosita, algunos botellas de agua, todo, cada vez que hagamos ese costado, y vamos a la brecha, todo. Y había ríos para ir a la mar, y pues las mujeres hacían de comer, porque todavía no tenían trazado los terrenos, pero cuando ya lo trazaron, abrieron vereditas para ir a dejar de comer a la gente que estaba trabajando, o sea, cada quien es su marido, ¿no? ¿Sí? Y llegábamos pues, no solamente a llevar de comer, sino que echarle la mano también al hombre que está trabajando, a limpiar la misma, a limpiar la mancolín, o a sembrar, de todo modo. Esa fue la vida de nosotros. Soalnya itu mulai ikan cikar mati. Begitu cici itu ya tuan kita wahnya takar kita ambil mereka menyerang cikar marah kita takar kita wahnya jika besok ini Cuando se médica, tológica, y calculeta, y calórica, yang pikiran ini, kuasa itu orang kaya itu, kalau tak boleh kira.
bây giờ nhà đi với nhau nó mình cũng chơi giải với nhau mình cảm thì với nhau mình đi với nhau không phải là Saya baca buku YouTube dengan ini sesuatu nama saya kata dia jika kalian diakan jika sana diberikannya fuente de la tabla o fuente de las tablas.
que mi que ocupa dinero y la buena que tiene. En general, mañana vamos a hablar de la reunión, este sale para que vean que no van a hacer que porque no mágica mañana vamos a trabajar cuando una gente que trabaja solo de la acá en el día. Y que se mate, la persona ya está aquí conmigo. Y que se mate, todo verá. Y yo dentro de yo todo, que ella va cuando yo ya todo vivió, ya la leche, ya la leche. Ya todo ya la leche, la suya, la calle, de nada, de que no tenía nada de todo eso, nada de untuk bersama jika you tanya mau tanya ini jadi juga kita sama itu menjadi dalam dan memiliki yang saya kata no se puede cagar con el niño y se pide que casa charla con el niño qué cosa. Venía un licenciado a tratar de ayudar a los colonos para poder solicitar su terreno, para poderlo escriturar, pero nos decía, no se preocupen, la escritura va a venir de México. Saben que el presidente Roque Mateo tiene una posesión, que quizá alguien de una manda para que con una alegría que le ganadera para solo de verdad. Ya teníamos aquel apoyo de sacar un crédito con la escritura. Sacamos un crédito para ganado. El ganado estaba trabajando muy bonito. Nos cobraban intereses ordinarios moratorios. Vino en sociedad de 10 hombres. Nos a transcurrir 4 o 5 meses, cada quien quería cuidar lo suyo, no todo. Entonces, la verdad, partieron los ganados. Ahí donde ahorita está la consultora campesina, ahí en la orilla del camino yo estaba trazando el cuartel de los soldados. De noche iban a recordar a don Domingo y en el día pues se iban por ahí también, se alejaban a la montaña con los de aquí, los hombres de aquí, a ver si encontraban algún venado o algo así para comer. Querían probar la carne de venado. Me gana de que toda la mercado, cuando sale. Cuando ya bueno, yo luego de ver que me llegan un poco a la yata y en la yata ya bueno, no saya no ahí la realidad yo me tomaba entonces nosotros lo más de eso que nos vayan a hacer todo lo que va a ir si quiera, no van a entender, llegando a los lares, el futuro de México, que ya como que el primer niño, y en octubre 1969 salvo a los que cargan la carne
có đồ thành gì về cả các anh dùng của các có thì cũng là mày cả có rồi để cả mà về những cái sự của là xuyên và thế nó lãng tiền cái nó đặt cái có cái mà như là tôi không có giải về mình sẽ đi có điều cái này nó sẽ có làm rồi nó có người nó là xóa còn nó để xử ra có thể là có sẽ có là vậy có tụi nó muốn thì số người ăn nó hay là cái có tụi mình bắt ra là nó quan trọng cái bạn ấy nó bây giờ rất là quan trọng thôi này nó mình tham gia để sẽ cũng sẽ ngủ nhà với tất cả những cái quan trọng thì nó phải cho người